Bueno, ahí veíamos un poquito la situación de la venta para meter un poquito más de información al tema, pues es un tema que es mejor charlarlo con especialistas. Tenemos en comunicación a Juan José Carvajales, es ex secretario de Energía de la Nación. Juan José, ¿cómo estás? Leandro Renú te saluda. Buenas noches, Leandro, ¿qué tal? Un saludo a toda la audiencia. Bueno, gracias por atendernos. A ver, primera aproximación al tema. ¿Por qué vos crees que el gobierno le saca el tope al precio máximo a la garrafa? Bueno, primera aclaración, fui subsecretario de Hidrocarburos, Perdón, ¿no? En el 2019-2020. Bien. Bien, lo que está haciendo ahora el gobierno es concretar varias de las disposiciones que estaban contenidas en aquel primer DNU, ¿se acuerdan? El 70 del año pasado, y que después se plasmaron en la ley de bases. ¿En qué consiste? En la desregulación del mercado, en este caso del GLP, del gas licuado de petróleo, que es un derivado tanto del gas natural como de petróleo crudo, ¿no? Y ese gas licuado envasado aquí en las garrafas, es el gas butano, es el que llega al mercado así envasado y también el que se exporta. Entonces, un dato importante es entender que es el mismo producto que se consume en el mercado interno y que se puede exportar, y todos los países limítrofes, ¿sí?, en la región son deficitarios, es decir, son importadores de GLP, con lo cual ahí Argentina tiene una ventana neta de exportación que ya la viene ejerciendo desde hace tiempo y que en este sentido estas disposiciones van en esa lógica, ¿no?, de incrementar las exportaciones. Uh-huh. ¿Te parece una medida buena o no? ¿O buena, mala, más o menos? Bueno, ese es un calificativo, ¿no? Yo prefiero aportar datos. Primero, entender que estamos hablando de un eslabón de toda la cadena hidrocarburífera, que parte de la producción ahí en Vaca Muerta, en el offshore, en la cuenca austral, ¿no? Que se produce gas, ese gas es rico, es decir, tiene varios componentes internamente y hay que separarlos. Aquí lo que nos interesa es principalmente el butano y el propano para las garrafas de la Patagonia, no el metano que va a las redes de gas, ¿sí?, y el etano que puede ir a petroquímica. Entonces, va a haber empresas que producen el gas, otras empresas que lo fraccionan y que embotellan, y otras después las distribuidoras y los comercios finalmente de cercanía o las estaciones de servicio donde se va a comprar estas garrafas. Entonces tenemos un mercado que tiene varios eslabones, ¿no?, y que está totalmente regulado en lo que es el destino del mercado interno. ¿Qué quiere decir que está regulado? Que la Secretaría de Energía establece los cupos o los aportes que tiene que hacer un productor. Cada productor tiene que decir, bueno, este porcentaje de tu producción va destinado al mercado interno, entonces se lo tiene que vender a un fraccionador. Y después está regulado el precio de la producción, del fraccionamiento y de la comercialización. Lo que había hasta este momento era una disposición de la Secretaría de Energía que decía hay precios máximos de referencia para cada uno de estos eslabones. La novedad de esta semana es que se quitaron esos precios máximos, quedó solamente precio de referencia y como tal no es más que un indicador. Con lo cual la conclusión es que desde el punto de vista de la oferta, cada uno de esos eslabones van a poder adecuar sus precios. ¿A qué? Adecuarlo a su sistema de costos, ¿sí?, lo que cada uno entienda que es el valor que su actividad amerita ser comercializada. Uh-huh. Ahora bien, al final de esa cadena viene el usuario, es decir, viene la demanda, ¿no? Y la demanda puede ser aquel que no tiene acceso a gas por redes y que la única forma de calefaccionarse es con una garrafa, o quienes viven en zonas alejadas, ¿no? No necesariamente sectores vulnerables, ¿sí? Acá hay un mix. Pero hay una gran parte de la población que usa garrafa, ¿sí?, que está situada en esa esfera de usuarios vulnerables. Y el gobierno, el Estado Nacional, los tiene identificados. Esto viene desde una política pública del año 2014,
Antes había otras, sí, pero sobre todo 2014 que la que garrafa está vigente social. ahora. Garrafa social, que en realidad se llama programa Hogar. Hogares con garrafa. Pero comúnmente decimos garrafa social. Ese programa está enfocado a garantizar el abastecimiento al mercado interno, hacer que cada eslabón tenga su producto y que finalmente las garrafas llegan al usuario final. Pero esa es una parte. La otra parte es que la garrafa en el mercado vale lo que vale, ¿no? Había precios de referencia, no incluía si te lo llevaban a tu casa, ¿no? Esa última milla. Pero había precios de referencia. Si uno iba a una estación de servicio de YPF, sabía cuánto valía la garrafa. Bien. Al mismo tiempo que había precios de referencia máximos, el gobierno le daba un subsidio, está vigente, un subsidio directo a los usuarios vulnerables, que los tiene identificados vía ANSES. ¿Cómo le da el subsidio? No es que va a pagar más barata la garrafa. Lo que va a lograr es que ese usuario que tiene que pagar la garrafa, hoy va a ser 8.500 pesos, la garrafa de 10 kilos, va a tener un reintegro vía una tarjeta de ANSES. ¿Qué es ese reintegro? ¿Cómo se compone? Bien, es el 80% de una garrafa que el Estado le devuelve. Es decir, el usuario ve a fin de mes un estimativo. ¿Cuántas garrafas usa un usuario? Bueno, pongamos un número redondo, son 2 garrafas por mes. Va a depender esa cantidad, va a depender de el mes del año, en invierno es más, de la cantidad de integrantes del hogar y de la zona geográfica, ¿sí? Por ejemplo, en el NEA, en Santiago del Estero, en el conurbano bonaerense, ¿sí? Esto se potencia, ¿sí? Y en la Patagonia. Entonces, ¿cómo funcionaba el sistema hasta ahora? Bueno, había precios máximos por un lado y por el otro lado los usuarios vulnerables recibían una devolución. ¿Cuáles son las 2 medidas que ha tomado el gobierno? Por un lado, dejar subir los precios de referencia. Alguien dice, se van a parecer al precio de exportación, a la paridad de exportación, para que sea indiferente al productor, al fraccionador, vender en el mercado interno o afuera. Como el surtidor, digamos, como lo que quieren hacer con el surtidor. Efectivamente, eso es una buena noticia para las empresas, sí, porque les va a ser indiferente vender al exterior o vender aquí. Y en el marco de los proyectos de Vaca Muerta, del RIG, etcétera, va a haber más producción de GLP. Y decíamos, los países limítrofes necesitan, o sea, ahí hay un mercado. Pero al mismo tiempo, al usuario vulnerable, ¿qué le está pasando? Va a conseguir la garrafa más cara y la va a tener que comprar, ¿no? No tiene plan B. Y tiene que como esperar dice el Frío, reintegro. no cocina. Pero ese reintegro está frisado desde hace un año, desde agosto del año pasado, que no se mueve. Y o vos sea, el subsidio no, la inflación que hubo en un año, ¿no? El subsidio no creció, pero el precio ahora es libre, digamos. El precio se venía ajustando y ahora se liberó. Ese subsidio hoy está en 1.500 pesos por garrafa. O sea, quedó totalmente desactualizado. Sí. Varía, puede llegar a 2.000, 2.200 pesos en Misiones, por ejemplo. Sí. Pero verás que está lejos del 80% de lo que vale una garrafa hoy en el mercado. Claro. ¿Y a cuánto se puede ir el precio, digamos, en relación a la liberación o no liberación del tope? Es que no perdés referencia, o sea, uno no hay que adivinar, no lo sabemos. ¿De qué va a depender? Va a depender de 2 cosas. Es decir, cuando vos perdés toda referencia, lo fija el mercado. Vas a comprar tomate a la verdulería y bueno, hay tantas verdulerías y tantos precios. Entonces, ¿de qué va a depender? Va a depender, por un lado, de esa competencia, ¿no? Pues si vos tenés una verdulería enfrente de tu casa, te arbitra un poco los precios. Sí, no, pero pará, te interrumpo con una cosa ahí, Juan José, porque en el caso de los surtidores, que es el ejemplo que más tenemos a mano, en general hay una cartelización de la suba, digamos, ¿no? Y los precios son más o menos los mismos. No hay tanta diferencia entre uno y otro. YPF puede ser un poquito más barato, pero el resto tiene el mismo precio. Acá no creo que pueda conseguir una garrafa a 8.500, por ejemplo, la de 10, y una a 5, o a 6, o a 7. Digamos, no sí, parece haber tanta... Esa cartelización, sí, tenés razón, pero esa cartelización es entre 4 jugadores. Sí. Que hay en
las refinerías, ¿no? Las estaciones de servicio. Son 4 empresas. Sí. Acá la distribución tenés más de 100 empresas. O sea, bien. efectivamente hay competencia. Bien. En ese sentido. Ahora, el segundo dato a tener en cuenta es la recesión. Porque vos podés decir, bueno, ahora me liberaron el techo, pero ¿cuánto voy a poder subir? Es lo que voy a poder vender. Entonces, ahí va a haber, digamos, la contracara de todo esto es que si no hay venta, los precios van a tender a bajar. Entonces vamos a ver ese arbitraje, ¿no? En la competencia interna y a la vez cómo va fluctuando la demanda en un contexto de crisis. Claro, quizás el invierno te empuja un poco la demanda. Hay que ver qué pasa cuando se vaya el frío. Sí, pero lo llamativo es que en pleno frío no está subiendo la demanda. ¿Y qué hace la gente? ¿Calefacciona con leña? Sí. Hay que ir a mirar Chile, lo que está pasando. ¿Sí? ¿Qué está pasando? No, bueno, es eso, calefaccionarse en los hogares con leña, biomasa, parafina, digamos. No estamos llegando a eso, pero bueno, si uno quiere ver que tiene el mismo un faro, problema, puede mirar eso. ¿Tiene el mismo problema con el gas envasado que acá? Más grave que nosotros. Ajá. Sí. Pero digo, si uno quiere ver un faro, hay que mirar ahí, ¿no? Para prevenir. Ahora, ¿cuál es la forma, desde tu experiencia, mejor de compensar la diferencia para los sectores que no tienen, digamos, a que no les alcanza? Vos decías, bueno, garrafas... La mejor forma es esta. Actualizar el... Y cualquier analista, cualquier experto del sector te va a decir, es preferible un subsidio directo a la demanda y no un subsidio a la producción. Sí. ¿Sí? Que hay en otros segmentos. Entonces acá, ¿qué tiene que funcionar bien? Que vos puedas identificar el público al cual le vas a dar el subsidio, ¿sí? Focalizarlo en quien realmente lo necesita. Después tenés que hacer una campaña para que esa persona que recibe un dinero en una transferencia de ANSES identifique que eso corresponde a la garrafa, porque si no es, bueno, te doy sueldo, te doy parte de ingresos para que gastes en otra cosa. Digo, simplemente para tener idea, además de la cadena, es complejo esto, ¿sí? Te pongo un ejemplo, vos podés llegar con el gas que sacás frente a las costas de Tierra del Fuego a llenar una garrafa que va a ser consumida en Misiones. Claro. ¿Sí? Entonces, 3.000, 4.000 kilómetros va a recorrer ese gas. Entonces, eso tiene que tener un costo económico, porque si no, el productor no va a sacar el gas o va a buscar otra forma para que no vaya al mercado interno y terminás con desabastecimiento. Entonces, es un equilibrio delicado. Ahora, si el Estado va a poner plata, lo mejor es que vaya al usuario que lo necesita, directamente. Sí. Pero hay que actualizar el monto. Porque con ese monto... Hay que actualizar el monto, porque si vos vas a licuar esa representatividad, bueno, la política pública ahí sí falla, no tiene incidencia. Y Juan José, en cuanto al ajuste fiscal, porque el gobierno mide todo a nivel de cuestión fiscal, digamos. Ese upgrade, si querés, del subsidio, ¿cuánto representaría? ¿O bajo qué parámetros se tendría que tomar, digamos? ¿Qué porcentaje de la garrafa total tendría que ser subsidio? Bueno, yo no soy economista, pero lo que te puedo decir es que hay un 40-45% de la población que no tiene acceso a gas por redes. Uno puede decir, che, qué barbaridad. Por otro lado, somos una anomalía. La penetración que tiene el gas natural a nivel residencial no lo vas a ver en otro país de la región. Pero todavía hay que hacer gasoductos regionales, no el Néstor Kirchner, sino gasoductos más chicos para llegar a ciudades, ¿no? Y pueblos. Y había proyectos, hay obras, algunas que están a medio hacerse, hay déficit ahí, pero hay que continuar, porque tenemos gas en Vaca Muerta y porque hay gasoductos troncales, por ejemplo el GENEA, donde lo que tenés que hacer es las derivaciones para llegar a las ciudades y ahí entran las provincias, los municipios. Ahora bien, ¿qué me parece relevante en este contexto? Ahora que hablamos, como vos decís, de la cuestión fiscal. En el mes de febrero, la Secretaría de Energía hizo una audiencia pública donde los funcionarios, yo fui parte de la Secretaría de Energía en el momento, sé lo que implica eso. Durante 2 horas expusieron un plan de gobierno en materia de subsidios y dijeron, vamos a tener una única herramienta que se va a llamar canasta básica energética. Tanto para gas natural como para energía eléctrica, como para el GLP, para las garrafas. Entonces, vamos a canalizar todos los subsidios a través de este instrumento.
Esto fue fines de febrero. Bueno, eso había que cruzar datos, varias bases de datos, era una acción compleja que tenía que llevar adelante el Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía. Bueno, hace un mes hubo un reconocimiento implícito de que eso no iba a funcionar. Se emitió un nuevo decreto, el Ministerio de Economía, diciendo, bueno, hasta tanto esté la canasta básica, vamos a tener un periodo de transición que va a durar todo el invierno, durante el cual la Secretaría de Energía va a poder hacer algunos ajustes, ¿sí?, en las tarifas, en los precios, en los subsidios. ¿A qué voy? Es que hoy la Secretaría de Energía está, por un lado, subiendo las tarifas de gas y de energía eléctrica, ¿sí?, en distribución por redes, por un lado, luego quitando los subsidios a los precios mayoristas de gas y de energía eléctrica, y ahora lo que estamos viendo, liberando precios en garrafa. Mientras hace todo eso, no está actualizando los subsidios ni está dando una respuesta superadora como podría ser esa canasta básica. Es decir, estamos enfocándonos tal vez mucho en la oferta y en la cuestión fiscal, pero no estamos viendo respuestas a la misma altura para el lado de la demanda. Bien, bien. Interesante, Juan José. Vamos a seguir el tema, por supuesto, pues es algo delicado que perjudica a gente que obviamente lo necesita. Te mando un abrazo grande, gracias. Al contrario, gracias por llamar, un saludo a toda la audiencia. Hasta luego.